Hola. Jiménez, tenés que sacarte el micrófono. O sea, ¿viste que está el micrófono activado? Tenés que tocarlo de una. Fíjate el micrófono abajo a la izquierda, tócalo. Y ahí me va a llegar la solicitud y yo te la acepto. Chicos, ¿se escucha bien? Ahí está. Listo. Puesto los auriculares, ¿será por eso? Sí, seguro que era por eso. Ah, ok. Bueno, sin auris. Entonces, ahí me lo saco. Dale. ¿Cómo, cómo va? Perdón la desprolijidad, es la primera vez que estoy aquí. Tranqui, que estamos re bien de tiempo, estamos re bien de todo. ¿Cómo andan? Bueno, ya se está sumando mucha gente, ¿eh? ¿Te digo? Sí, una banda. Sí, Una banda. para hacer un space es interesante. Bueno, les cuento que para los que son nuevos en esta modalidad de espacios y demás cuestiones, fíjense que abajo, en el menú del space, tienen en la punta de la derecha, tienen como un, un cosito, una nubecita, ¿no? ¿Cómo se dice? Una especie de viñeta, ¿no? Para poder tocar ahí y pueden dejar comentarios, preguntas, lo que sea, ¿sí? Digo esto para el que está escuchando. Vamos viendo qué onda. Sigamos viendo qué pasa. Bueno, Jime, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Por las dudas, estoy sumada con una cuenta que no es la que uso habitualmente. La que uso, y ahí me pueden seguir, es la que está en el título del Sí, Space, que es Voodoo Mon Amour. Así que bueno, nada, sigamos con esta que es como la oficial, la que es igual a Instagram. bien, perfecto. Bueno, para que no nos encuentren. Para Sí, para que me encuentren en el lugar correcto, digamos. Yo no tengo problema con que me encuentren. bien, buenísimo. Bueno, perfecto. Bueno, si te parece, arrancamos por charlar, como para que la gente te conozca, ¿no? Para que sepan, yo a vos te sigo desde que no me dedicaba a nada de esto. O sea, no, Es hace, verdad, mucho, mucho que nos sí, conocemos. muchísimos años, vos me conocés desde que era simplemente Ayelen, una persona que hablaba en Twitter de boludez. Nada cambió. Sí, crecimiento, qué crecimiento, mujer. Sí, las cosas cambiaron bastante en los últimos años. Creo que uno nunca espera trabajar en redes sociales, ¿no? O trabajar con las redes. Es algo especial. Tal cual, Sí. tal cual, se va dando y bueno, nada, medio que vos estás tocada por la varita. Pues todo lo que haces explota. Bueno, gracias. Mira, ya me haces poner colorada. Menos mal que no hay Menos cámaras mal que no así. hay cámara, sí, porque bueno, igual yo tengo que decirte, vos fuiste la primera cuenta que seguí que hablaba de magia, esoterismo, tarot, cuando esto no era popular. O sea, no se había vuelto popular y vos ya hablabas de ese tema. Ay, sí, es que yo soy una señora, soy una anciana de esta Sí, movida. Siento que son muchos años. A veces el domingo fui a ¿cómo es? A una tertulia así sí, esotérica, charlas y qué sé yo, y me crucé con Rubén Darío de Tarot Cotidiano, no sé si lo conocen de sí. Instagram. Es fantástico él, síganlo. Y claro, yo a él lo conozco desde, como si te dijera, 2005, una locura así.
Y claro, y hacíamos como memoria de dónde nos habíamos cruzado, ¿no? En los foros de paganismo, de Wicca y brujería, y era como por esa época. Y en esa época estos temas eran una cuestión como de Sí, señora, ¿no? Estaba como, viste, la imagen de señora que tira las total, cartas, viste, como los panfletos que te dan en la calle que dicen señora total, Zafiro. sí, Y nada, la verdad que sigue siendo re lindo, ¿no? Ver cómo todo esto crece y crece un montón todos sí, los días. Y hay un montón de contenido disponible, pero más allá de las redes hay un montón de material también disponible. Eso sí. está bárbaro. Así que sí, yo soy Sí, antigua es una en realidad esto. que aprender ahora de tarot o de astrología, de magia incluso, está al alcance de la mano de manera tal que es espectacular para llegar al conocimiento, algo que por ahí cuando vos arrancaste no te pasaba, ¿no? Recuerdo mis primeros años tampoco, era como más encontrarse con libros en una librería, viste, como medio hacerlo, no te digo en secreto porque no es que hay algo malo en hacerlo, pero uno tampoco comentaba demasiado. A mí por lo menos me daba un cachito de vergüenza decir, che, me gustan estas cosas. Era como, era raro. Tal cual. Estaba como medio, no sé si estigmatizado, porque la verdad es que tampoco te iban a hacer bullying Sí, por hacer algo de esto, pero la gente te iba a mirar como con cara de... sí, Yo me acuerdo cuando llevé el primer libro de magia a mi casa y mi mamá, que no sé si estará escuchando, pero después se lo voy a mostrar, lo vio y yo estoy segura de que me lo escondió. Porque no quería que ella esté en cosas raras. Ella se refería a todas estas cosas sí. como cosas raras. Cuando yo tenía 15, ponele, que fue cuando empecé como a chusmear un Ujú, poco de todo esto. Y empecé por el lado más de la magia que del tarot. El sí, tarot me llegó después. Pero a mi vieja no le gustaba nada. Y eso que en mi casa no es que son, viste, como súper creyentes o sí, súper practicantes o súper fanáticos, cero. Pero era como raro, ¿no? Que alguien tuviera como estos intereses. Y ahora no, ahora, viste, intencionar con la luna nueva es y re esas cosas de común. Instagram. Sí, Tal cual, lo hace todo el mundo y es como cool sí, incluso, ¿no? Bueno, hay como varias personas que se encargaron de hacerlo cool y eso está sí. buenísimo. Pero bueno, eso también Sus tiene como peligros. tal cual, Sí, su lado sí. B, ¿no? Justamente hoy hablaba de eso en un mini hilo, ¿no? De Twitter, porque me había encontrado con una frase, ¿no? Que decía que, bueno, la persona lo llevaba para el lado de las brujas, ¿no? Pero yo lo englobé por ahí más Ujú, en el esoterismo, porque hay de todo, no son solo brujas. Eh, y que tal cual. decía que esa labor tiene como algo de silencio y algo de recolectar y guardar información. O sea, es una realidad que esto, en sus inicios, ¿no? O cuando estamos hablando de épocas medio antiguas, los iniciados era algo muy, muy secreto, calladito. No es precisamente un contenido, siento yo, ¿no? O una práctica para que se publique en redes sociales. Es como lo opuesto en algún punto, siento. Pero eso me parece que lo tenemos todo como súper, todos, súper imbuido, porque piensan cada vez que piden un deseo para cuando soplan la Sí, velita de cumpleaños. Ese deseo nunca se le cuenta a nadie. Y eso es un acto sí. mágico. Créanlo o no, señora en su casa, señor. Estamos haciendo magia, estamos como guardando ese secreto, conservando esa energía con la que, digamos, intencionamos esa vela más o menos Sí, conscientemente, ¿no? sí, sí, sí. Así que eso hay que extenderlo a todos lados. Por ahí andar publicando qué es lo que uno hace a nivel mágico, por ejemplo, cada uno en su altar o en su espacio o lo que fuera, es medio como, bueno, te falta leer un poquito. No vas a mandar al frente Como todos tus que, secretos. tal cual. Es que yo la verdad es que nunca supe cuál era el origen como las cuatro máximas de todo mago que tienen que ver con saber, querer, poder Sí, y callar, ¿no? Como la cuestión del silencio, de callarse la boca, de no decir lo que uno hace,
con su magia, con su práctica mágica, es parte como de Sí, todo eso. Eh, pero bueno, qué sé yo, también hay como está como todo muy inclinado en sí, difundir hoy en día, ¿no? Como que todo, como, viste, como si todos fuéramos total. docentes de repente. Como, "Ah, bueno, yo te enseño a hacer Esto que, esto". esto Y que está bien. decís del saber, querer, poder y callar, en algún punto lo siento muy vinculado a los elementos, ¿no? Al agua, a la tierra, al fuego. Tal cual. Siento que hay algo ahí que tiene mucho vínculo y que también me pasa cuando lo veo, por ejemplo, desde lo astrológico, uno se encuentra con una carta donde por ahí dicen faltan elementos, ¿no? Y ponemos como todo un peso en esa falta, cuando por ahí podemos mirarlo de otra manera, desde otro lugar, desde otra perspectiva, y también entender que lo que sea que nos acompaña en lo esotérico, no nos está delimitando, no te está diciendo, bueno, listo, esta es tu carta natal, arreglate con esta carta. Pasa con las cartas también, ¿no? Con el tarot. Bueno, salió esto, chau, perdiste, ¿no? Pareciera que hay algo ahí determinado que Tal no se cual. puede trascender. Tal cual, tal Sí. cual. Así que, bueno, ya nos metimos así como full, Ya nos metimos full sobre el full tema, en sí. Te quería preguntar, ¿no? Vos que te dedicas al tarot hace ya muchísimos años, hay un montón de tarotistas en redes sociales, hoy en día, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, ¿no? Está lleno de videos y de cosas. ¿Qué clase de tarotista Ujú. te sentís vos? O sea, si tuvieras que describirte, ¿no? ¿Qué sentís que vas más para el lado de más predictivo, más evolutivo? ¿Para qué lado sentís que lo llevas vos? Bueno, ese etiquetado, Sí, esos hashtags me sí, cuestan un montón. Que yo empecé con el tarot cuando tenía 16, 17 años. No sé si habrá gente tan joven escuchando esto, pero empecé sí, en ese momento. Me resultó súper difícil todo. Y bueno, nada, después le di como un cauce un poco más serio, un poco más profesional. Empecé a enseñar con los años y qué sé yo, pero yo creo que hasta hace, no sé, 5, 6, 8 años atrás, que esto es como, bueno, la mitad de mi práctica, de eso no se hablaba. El tarot era tarot claro, y listo. Eh, Esto de, a mí me lo preguntan mucho con las clases, me dicen, pero ¿qué tarot es? ¿Es evolutivo? ¿Es predictivo? ¿Es astro tarot? ¿Es X? Y qué sé yo, para mí esa es una formulación del discurso de cada uno y creo que cada uno tiene que llegar como estudiante, como practicante, como lector de tarot, tienen que llegar como a sus propias total, conclusiones. Eh, y por ahí practicar, qué sé yo, si cada uno está empezando o hay gente acá que está como empezando con el tarot, fíjense formular la misma información desde, desde distintos aspectos, usando distintas palabras, ¿no? Como, qué sé yo, distintos tiempos verbales. Porque una cosa es decir, bueno, cabe la posibilidad de que esto ocurra, y si ocurriera tal cosa, ¿no? Y usar el sí, subjuntivo. Perdón, soy una persona de letras. Entonces es como que le doy muchísima bola a esto de lo sí, discursivo. Eh, o, bueno, te va a pasar esto, ¿no? Que suena como mucho más sí, tajante. Eh, bueno, enfocar, digamos, la información que da el símbolo de la carta de una manera o de otra, no sé si transforma el tarot, me parece que transforma o cambia ligeramente el discurso total, de cada uno. Eh, pero bueno, entiendo la preocupación, por lo menos de la persona que está queriendo iniciarse en esto y empezar a estudiar, que bueno, una cosa es estar escuchando determinado tipo de discurso y mamar eso de entrada, que después por ahí es un poco más difícil correrse, que bueno, encontrar a alguien que enseñe con un discurso que nos resuene y sí, nos resulte afín. Pero yo creo que hago como un mix, un mix de total, cada cosa. Un poco terapéutico, un poco evolutivo, un poco sí, predictivo. Todavía estoy ahí como pensando, qué sé yo, la cuestión como genealógica, ponele, que es como otra, sí, otra movida, de pensar el tarot como
en relación a los ancestros y al linaje y a los clanes y bla, 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 que a mí todavía no me convence mucho, sobre todo por falta de información, no es que, no es que haya investigado tanto, pero esa rama como que todavía no me convence, me gusta más enfocarme en las herramientas que tiene la persona, en las habilidades, también, digamos, en lo otro, ¿no? Como en el lado B, que a veces es como que uno no quiere hablar de las carencias, de las dificultades, de las taras, porque no todo es, ay, vos podés, No, total, reina, esto te va a salir, ¿no? Como que también hay que decirle a la persona, mira, esto te está dando, por ahí podés poner un poco más de total. atención acá. Eh, pero sí, yo creo que hago un mix, me parece que hago un mix. Yo siempre pienso la lectura como una proyección del presente, ¿no? Entonces, por ahí algunos de los aspectos que afectan la pregunta o la información que sale en las cartas cambia de un día para el otro porque algunas dependen de mí y otras no. Y bueno, el resultado Total. probablemente cambie. Pero dadas las circunstancias presentes, el futuro va a tender en esta dirección Sí, y no en sí, sí, otra, sí. ¿no? A mí lo que me Eh, pasa, por ejemplo, cuando estoy haciendo una lectura, es que a veces, bueno, viste, vos barajás y ya cuando barajaste y empezaste a sacar cartas decís, ¿qué le digo? Porque es como que una persona te viene con toda la intención de que, obvio, quieren que le salga algo bueno, ¿no? Eh, o que le salga un Tal cual. panorama por lo menos piola, algo lindo para potenciar lo que están preguntando. Entonces a veces se me da esto de, no sé si reformular la pregunta, pero quizás en vez de hacer preguntas tan deterministas, ¿no? De voy a entrar a no sé, a tal trabajo, por ahí preguntar, ¿qué puedo hacer para entrar a este trabajo? ¿No? Digo, ¿hay algo que me sirva? ¿Hay algo que me ayude? ¿Hay algo que me rinda de esta situación? ¿No? Creo que eso ayuda un poco más también, porque si vos buscas determinismo, lo más probable es que las cartas te lo den, ¿no? Y un toque es Ujú. como, bueno, bancate. A veces sale lo que sale, sí. Claro. Tal cual, sí, pero a veces me parece a mí, ¿no? Que planteando las preguntas como esto va a salir bien, esto va a salir Sí. mal, qué onda, como que patea un poco la pelota Ujú. a la otra cancha, ¿no? A la cancha del universo, de la suerte o de lo que fuera. En cambio, preguntando qué puedo hacer o qué puedo evitar o qué camino tengo que recorrer, qué cosas tengo que cambiar para llegar a tal objetivo, pone toda la responsabilidad en la persona que pregunta. Y eso es algo que recomiendo un montón a los que estén aquí y que sean consultantes. Hagan ese ejercicio de decir, bueno, en lugar de preguntar cómo va a ir esto, pregunten qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo me puedo parar frente a esta situación para lograr determinado objetivo, para llegar a determinado puerto que me Total, interesa, ¿no? Eh, y hacerse un poco cargo, creo que eso cuesta un montón. Hacerse como tomar el toro por las astas, ¿no? Por decirlo total. de alguna manera. Hay algo que te quiero preguntar de tu trabajo como tarotista y ya después, si querés, nos metemos full en la magia, que tenemos un montón para charlar de eso. Que es que con los años, ¿no? Con el paso del tiempo y la experiencia, uno va aprendiendo porque tiene que, y otras veces porque lo va descubriendo, poner límites, ¿no? Poner límites sobre preguntas que uno tiene permitido hacer o no, o sobre cosas, sobre temas sobre los que uno decide consultar o no. Digo, ¿eso sentís que te cuesta? ¿Te sentís rara? ¿Te sale así de una? ¿Viste que uno a veces es como que te dice, no, mira, yo esto no lo consulto? Eh, o siente, Claro. ¿no? Que te da cosita a veces también. ¿Cómo te fuiste llevando con eso? No, mira, Sol en Capricornio, Marte en Aries, los límites recontrapuestos. Yo de esto no leo, esto Sí, no hago, esto no bien. respondo. No, creo que es, mira, cuando empecé en Instagram, que no sé, habrá sido cuando me recibí, me saqué la facultad de encima y arranqué como a full con Instagram. Uno de los primeros posts que hice, que no tenían que ver con arcanos mayores y qué sé yo, porque hice como ese recorrido en la cuenta, era justamente sobre esta cuestión de la ética. Me parece clave que cada persona que quiera hacer lecturas de tarot, o bueno, digamos, hacer cualquier consulta de lenguajes simbólicos,
tenemos que tener como un código ético, ¿no? Sobre esto leo y está todo bien, conversamos, lo vemos, sobre esto no, Total. ¿no? Porque si no es como no sé, me da la impresión de que es un vale todo y es como, Sí, ¿viste? Eh, y encima noto que ahora hay como algunas cuentas en redes, por suerte qué sé yo, gente que veo como al pasar, ¿no? Que reivindican esto de yo te leo sobre cualquier cosa, sí. querés saber qué le regaló tu ex a su actual y si te quiere más, si la quiere más que de Ay, lo que te Dios. quiso a vos, yo te lo leo. Tipo, y vos decís, tiene que haber algún límite, ¿no? No solamente porque, qué sé yo, no me parece correcto. Me parece que tampoco es perjudicial, ¿no? Ni siquiera es como poco conveniente, es perjudicial para la persona que Sí. pregunta, tener como acceso libre a cualquier tipo de información. Pero bueno, no, yo lo aclaro un montón, si no queda claro en mi Instagram, para la gente que por ahí me viene a consultar porque me leyó ahí, eh, lo aclaro cuando mando la invitación para la videollamada, Sí. por ejemplo, o lo aclaro en la parte importante de los productos de la tienda virtual. Como, de esto no leo, de esto no leo, de esto no leo, y Sí, también, listo. Pero, eh, sí, no, decime. que digo, hay como una realidad, ¿no? Que más allá de que el tarot todos lo podemos aprender, todos lo podemos leer porque es una cuestión certera, eh, no nos podemos olvidar que uno se está abriendo energéticamente a otra persona y que no podemos simplemente preguntar cualquier cosa porque, bueno, no pasa nada. Digo, a uno le sucede. Haces una lectura, la abrís, hay con gente que conectás divino y hay con gente que te sentís raro, ¿no? Cuando haces la lectura y decís, acá, acá hay algo más, acá está pasando algo medio extraño. Eh, y Tal por cual. eso también creo que sobre algunas preguntas estaría bueno como evitarlas. Eh, no solo porque hay, como bien decís vos, límites éticos, sino también hay límites legales y no nos podemos olvidar nunca de eso. Eh, quizás hay tarotistas que, como bien decís vos, uno le va a preguntar y te van a responder cualquier cosa y bueno, cada uno con lo suyo, pero la Tal idea cual. es que no se vuelva, ¿no? Que no se termine tornando una situación incómoda. Digo, temas de salud al médico, temas legales, un abogado. Eh, Sí, creo que más allá, en estos dos temas justo que vos nombrás, más allá de lo ético, se juega lo lexical. Ah, señora, ¿puede parar con los términos de letras? Porque yo no tengo, como profesora de letras o profesora de inglés, no tengo los elementos, ni las palabras, ni las expresiones, ni la certeza como técnica, ¿no? Ni para hablar de medicina, ni para hablar de total, leyes. Así que, ¿qué voy a ver? El 9 de espadas del Rider Waite y voy a decir, bueno, fíjate porque estás deprimido, ¿no? Anda que te mediquen. No, o sea, ¿qué es sí, eso? sí, sí, sí. Y hay un montón de gente que se maneja así, pero bueno, qué sé yo, para mí yo ese tema lo enfoco sobre todo desde mis propias eh, como dificultades para hablar de esos temas, porque no tengo el vocabulario, es algo que no sé. Y no está mal decir no sé. No hay que saber de todo, ¿no? No todo se puede guitarrear. Y más cuando por ahí, sobre todo con el tema salud, hay gente que es muy sugestionable, ¿no? Y entonces vos le decís, mirá, por ahí tenés esto y corre a gastar un dineral en, no sé, en un montón de estudios que por ahí ni le hacen falta, Ujú, qué sé yo, ¿viste? Es re delicado. sí, O mismo si no hace nada, dice, ah, bueno, está todo bien porque me salió, no sé, la emperatriz en el tarot y el tarotista me dijo que estaba bien y capaz que tiene algo para hacerse ver. sí, Es súper delicado cuando uno se pone a pensar así como en las implicancias, sí, ¿no? De esa respuesta. total. Ahora, digo, yéndonos un poquito más para el lado de la magia, que ahí tenemos un montón para hablar, siento que hasta en un punto uno dice, bueno, vamos a hablar de magia y la gente asume distintas cosas, ¿no? Eh, Ay, tal cual. es como, no sé, yo me imagino que somos las dos tías de Sabrina hablando con un té mediante, pero por ahí la gente piensa que estamos diciendo otra cosa. Eh, Tal cual.
Viste que uno pasa, ¿no? Se va sintiendo de distintas maneras cuando habla de estos temas. Y digo, ¿qué ves vos hoy en día en las redes sociales si tuviéramos que hacer como no un etiquetado, ¿no? Pero una división o ver hacia dónde apunta la tendencia? ¿Cuáles son las raíces de la magia de la que se habla hoy en día en las redes sociales? Y yo creo que hay como una gran confusión Sí, desde ya. en todo. Es todo, es como una mezcolanza que parecería que, no sé, me prendo una vela, me prendo un saumerio y se acabaron todos los problemas, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Soy Jafar al final de Aladín y soy Úrsula y soy, viste, todos los brujos y magos y chamanes del mundo juntos. No, no. Está re bueno la vela, está re bueno el saumerio, pero hay como por ahí que interiorizarse un poco en lo que uno está haciendo. Sobre todo porque a veces incurrimos en, qué sé yo, porque me pareció lindo, porque vi que en Instagram o en TikTok lo mostraron con un filtro re lindo, entonces lo voy a hacer de esta manera. Y capaz que estamos usando, no sé, imágenes, símbolos que ni siquiera conocemos, que no nos resuenan, que no, viste. Así que me parece que la práctica en general mágica, hoy en día, sobre todo en redes sociales y afines, es como eh, muy heterogénea, Sí. súper, súper heterogénea. Tenés gente que te prende una vela para San Cayetano y después te prende una vela para Eshu o Pombayira y después te prende una vela porque escuchó que era el día de Santa Brígida y le copa a los celta y es como todo lo mismo. Y por ahí hay que como también pararse un poco, no digo de no hacerlo, pero como investigar un toque, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿De dónde viene? Si me dicen que tengo que untar la vela de tal manera, con tal aceite, ¿no? Preguntarme, bueno, ¿de dónde viene esto? Pasa un montón con las correspondencias, ponerle los usos mágicos. Yo le digo correspondencias, pero bueno, usos mágicos. De las plantas, de los cristales, que eso es re común. En Instagram lo vemos un montón. Sí. Como bueno, si querés limpiar, no sé, laurel, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué laurel y no cualquier planta que tenga en el fondo, viste, yuyo? Eh, Primero que toda esa práctica viene como muy, está como muy mediada por toda una cultura que no nos pertenece, lamentablemente, ¿no? Es como que muchas veces no vamos a quemar, no sé, burrito viste, hierbas como más autóctonas, más de esta región, Sí. sino que vamos y buscamos lavanda y buscamos, no sé, laurel, romero, Muy, porque qué sé yo, son como muy eurocentrista. tal cual, súper eurocentrista. Y en ese sentido me parece que por ahí como la raíz de muchas de esas prácticas tiene que ver con, en general, todas las prácticas y todas las religiones neopaganas que hicieron como medio un boom desde los 60, 70 en adelante, pero hubo como un revival súper fuerte en los últimos, bueno, desde que empecé yo, porque yo empecé por ese lado, Sí, en los últimos 15 años, ponele, pero ahora más todavía, porque está todo mucho más visibilizado. sí. Así que por ahí cuando uno dice, bueno, yo limpio por los cuatro elementos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué por los cuatro elementos y no por, no sé, un arcángel o por un decreto metafísico o por lo que fuera, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Me parece como la mayor clave en cualquier práctica o espiritual o mágica. Totalmente. Entonces, como vos bien decís, el origen de las cosas es clave, ¿no? Entender por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene por lo menos lo que nos están enseñando. Tal cual, tal cual. Y por ahí más que decir, bueno, listo, es 7 de agosto, le prendo una vela a San Cayetano, fijarme, ¿me resuena ese santo? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con mi creencia espiritual, religiosa? Lo quiero hacer porque lo hacía mi mamá o lo hacía mi abuela y quiero como seguir esa tradición. Hay como distintos como justificativos, ¿no? Sí, No quiere decir que responder por un lado o por otro esté mal, como, bueno, si lo haces porque te lo enseñó tu vieja está mal, y si lo haces porque realmente crees en eso está bien. No, uno lo puede justificar desde distintos aspectos, pero me parece que hay que dedicarle por lo menos ese ratito,
ese segundo de reflexión, ¿no? No, no todo es como, bueno, lo tomo de redes, lo tomo de TikTok, de Instagram, de un blog. No, los vlogs ya son viejos. Y listo, ¿no? Lo hago, lo anoto y lo hago. Sí. Capaz que lo puedo adaptar, puedo cambiar un símbolo por otro, puedo cambiar una vela por otra, qué sé yo. Eh, pero sí, hay como que dedicarle un toque de reflexión a cualquier práctica. Claro. No, es real esto y también siento, como estábamos diciendo hace un rato, hay una visión muy eurocentrista de el esoterismo, de la magia, del tarot, de la astrología, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que hay otras raíces que hoy en día también es como que están mal vistas naturalmente y que se usan como una forma de xenofobia, de racismo, ¿no? Digo, Tal cual. se ve mucho, por ejemplo, en las prácticas umbanda, ¿no? O sea, ya se asume Sí, que alguien es umbanda, es mala persona y hace magia, le hace maldad a la gente, y no es así. tal cual, eso pasa un montón. Un montón. Y por ahí, qué sé yo, la Umbanda, el Candomblé, ¿no? Las religiones o las prácticas afro-brasileras que están un montón acá, están un montón en Uruguay, en países limítrofes, digamos, Argentina, Sí, son como mucho más cercanas que andar pensando, no sé, en dioses egipcios, griegos, total. o celtas, o vikingos, ¿no? Es como, ¿por qué, no? Ese rechazo por ahí a lo más regional, por decirlo de alguna manera, y ese abrazo a lo otro, a lo europeo, a lo lejano, Totalmente. qué sé yo. Además, en lo eurocentrista hay mucha apropiación cultural, ¿no? Tal De otros usos y costumbres. Y hay una realidad que es que en las prácticas más latinoamericanas o africanas de la magia, muchas veces esas prácticas venían de esclavos que en los rituales, por ejemplo, bailaban y era como una forma de libertad eso. Era, o sea, era una sensación, era una experiencia, ¿no? Había tal algo cual, ahí de soltarse, de liberarse. tal cual, tal cual. Sí. Em, Bueno, nada, colonialismo una vez más, pero también en lo espiritual. No digo que uno no pueda decir, ay, pero a mí me recopa esta figura porque yo leí mucho sobre mitología y este dios, esta diosa, esta entidad me gusta, pero, pero hay como mucha falopa. Hay mucha falopa, es como, ¿qué? O sea, ¿por qué, no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué sé yo? Cuando pensamos esta charla, yo te nombraba ponerle al Asatru, que es como esa religión neopagana que tiene como que levanta elementos de las prácticas vikingas y sí, como de lo nórdico, ¿no? sí. Eh, y yo la verdad que la única chica que conocía que practicaba, que era como de esa rama del neopaganismo, le venía como por el lado, qué sé yo, de la ascendencia, ¿no? Como que ella tenía parientes que no sé, que eran finlandeses o no sé qué, y como que le venía un poco por ese lado y ella quería, era su modo también como de recuperar un poco como esa parte de su árbol genealógico y qué sé yo, Muy eso me parece que ancestral. tal cual, pero bueno, también hay como mucho todo lo mismo, ¿no? Como Sí. que da igual si te copa una deidad, otra deidad, una entidad, si haces esto, si haces aquello, y habría que pensarlo un toque, como para ser un poco más coherentes, me parece, que falta un poco de coherencia en las Totalmente. prácticas espirituales en general y, bueno, mágicas más todavía. Totalmente. Ahora también siento que en este revival, ¿no? Que tuvo mágico, como bien lo mencionaste en el punteo, cuando se había armado, siento que la cultura pop tuvo de lo suyo, ¿no? Por ejemplo, con Crowley, que se volvió un personaje mega adorado por famosos, ¿no? Y que eso también tuvo de lo suyo. Yo lo amo a Crowley. lo amo, porque me parece una locura toda su vida. Es muy A falopa. ver, Contanos es quién es, así las personas lo conocen.
es muy falopa y necesitamos una serie, una miniserie de, no sé, o de la BBC ya que estamos, Ay, porque él era de allá de Reino Unido, o no sé, algo en Netflix. Es súper rara su vida. sí. El tipo se llamaba Edward, ahora no recuerdo como el nombre completo, Aleister Crowley no es un nombre real. Tiene una infancia como bastante complicada, muy reprimida, unos padres bastante densos, que por ahí es la experiencia de todos nosotros, o varios, con respecto bueno, qué sé yo, las indagaciones de la adolescencia, ¿no? El despertar sexual y demás. Tenía unos padres bastante jodidos, lo mandaron a la escuela religiosa, tenía mala salud, le hacían bullying, o sea, toda una imagen de niño que la pasaba mal. Claro. Eh, y bueno, la madre encima le empieza a decir, y ahí viene como la primera rebeldía de él, le empieza a decir que es como el anticristo, ¿no? Es la Ah, bestia del libro de las revelaciones. Y eso al chabón le requeda porque, nada, después lo toma como mote, ¿no? Como se hace llamar la gran bestia. claro. Eh, Así que nada, tiene una infancia como bastante jodida y como que el despertar espiritual y demás, sexual también de él, viene en la universidad cuando se puede como despegar un poco de los padres y a su vez hereda la fortuna, ¿no? Porque era gente bastante de buen pasar. Pensemos que Crowley muere en la pobreza más absoluta. El funeral se lo organiza su buena amiga Frida Harris, que es la chica, como si fuera mi amiga. La chica que le pintó el tarot Tot, Sí, que es un tarot increíble, espectacular. porque él no tenía un mango, pues se la gastó toda literalmente en drogas y putas, más o menos, ¿no? Ah, Y en montañismo y en, qué sé yo, propiedades en distintos lugares del mundo. En fin, como tiene una vida como muy descomunal, muy de, loco, no sé dónde estás en ningún momento de tu vida, porque siempre estás en un lugar distinto, haciéndolo sí. diferente. Bueno, si mal no recuerdo, corregime si estoy diciendo algo erróneo, porque sé que en algún momento investigué sobre esto. Creo que eran los de Led Zeppelin, ¿no? Que una vez compraron una de sus casas, no sé si en Escocia o en Irlanda, y que ahí pasaron cosas raras. Sí, me encanta esa historia. Y ahora hay una sociedad que protege esa casa como, digamos, algo cultural. Sí, Eh, sí, el que la compra es Page, si sí, mal no Jimmy recuerdo. Page. Jimmy Page. Sí, la revivía con el esoterismo. Sí, Sí, tal cual. Bueno, y él daba fe de que en esa casa pasaban cosas. sí. Y esa casa que se llama Boleskine o Boleskine, que está como en las orillas del lago Ness, en Ah, en Escocia, Escocia era, sí. es súper importante como en el desarrollo como personaje, en el arco argumental de Crowley, porque la compra a fines del siglo XIX y tenía 24 años, ¿no? Primero, qué envidia el señor. Pero eran otras épocas. En su retorno Y de Júpiter, mira. Mira qué mira, interesante. es verdad, ahí está. Ese es como el primer despilfarro de la fortuna familiar. Sí, Eh, y esa casa es importante porque él en esa casa la compra como porque tenía determinadas características que él buscaba para llevar a cabo el ritual de Abramelín. El libro de Abramelín el Mago era un texto bastante antiguo, si mal no recuerdo. Espera que yo tenía el dato por acá, o lo borré. Bueno, no importa. Dejamos a Bramelín para otro momento de otra charla. dale. Pero era un libro antiquísimo, ¿no? Como si te dijera de la Edad Media, una cosa por el estilo. Sí, Describía un ritual para contactar con el Espíritu Santo, te iba a decir, el ángel guardián, el ángel de la guarda. Entonces Crowley compra esa casa muy específicamente porque estaba como en las afueras, no tenía vecinos, no tenía como sí. determinadas características que le servían. Y dicen que en realidad nunca pasó nada, que él se aburrió un poco de intentar contactar con el ángel guardián. Y nada, y se fue como a, qué sé yo, a casarse a los 5 años de eso, se casó, se fue a Egipto y empezó como toda una movida con telemas, como que un poco se olvidó de la casa, ¿no? Quedó ahí como, bueno, listo, una casa que compré, como quien dice, me compré un par de zapatos. Eh, pero bueno, la leyenda cuenta que como por esa zona, ¿no? Por los terrenos que circundan a la casa pasan cosas.
Y esa casa, si mal no recuerdo, se incendió varias Sí, veces. sí, entendió. Ahora, tengo una pregunta. Este ángel guardián, ¿no? ¿Nos referimos a algo cristiano o a de dónde? Mira, cuando la gente en el siglo XIX habla de ángeles, sí, en general tiene como una raíz judeocristiana, pero había como una mezcolanza, medio como la que hablábamos recién de redes, ¿no? Había como una mezcla de, bueno, yo sé algo de cábala, sé algo del misticismo judío, me copan un poco los arcángeles, y los arcángeles por ahí vienen más del cristianismo, y me copa, no sé, algún dios egipcio, y lo meto también ahí como en el caldero y todo va. Así que, qué sé yo, me parece que tiene como un tinte, pero la verdad es que no te sé decir. No, Hay una película, sí. ay, perdón, hay una peli que no es necesariamente sobre como esta anécdota de la casa y el ritual y qué sé yo, que tiene a otros personajes y el hilo va por otro lado, pero es medio como afín, que se llama A Dark Song. Ah, sí. Esperen que muteo WhatsApp. A Dark Song es una película que yo no me canso de recomendar porque me voló la cabeza. La vi y dije, wow, al fin una película sobre magia como bien hecha, ¿no? Que no es como agitar una varita, decir algo en latín y chau, o sin menospreciar, ¿no? Pero No, que mostraba las dificultades de rituales de magia ceremonial, que no es soplar y hacer botella o prender una vela y un saumerio. Llevan como una preparación física, emocional, psicológica, por ahí de días, meses. Y bueno, se supone que el director se inspiró en Crowley y Boleskine House para hacerla. bueno, ahí está. Ahí tienen una película interesante para mirar y que está aprobada por Jime. Jime, tengo que decir, cuando ella recomienda una película en Twitter, yo voy y la miro sin chistar. Ah, Sí, eso vos no lo sabías, pero bueno, no sé si alguna vez te lo dije, pero porque realmente sé que tenés buen ojo crítico y también ay, buen ojo para el conocimiento, ¿no? O sea, es saber que tiene elementos interesantes y que no están dibujando cualquier cosa. tal cual, tal cual. Bueno, gracias. Creo que este es como el mejor halago del mundo, ¿no? Recomendar algo y que lo vayan a ver o a escuchar o a Sí. leer. Me encanta. Ahora me puse yo colorada. Ah, ¿viste? Te la devolví. Eh, Te quería preguntar, yo sé que a vos te gusta mucho y a mí también, por eso quiero que hablemos de eso. La película Constantine. Ay, la amo, la amo. Es una de La mis favoritos. Es de esas películas que vos decís, no sé por qué, pero te juro, yo la miro y digo, esta película es perfecta. O sea, tiene elementos espirituales, religiosos, ¿no? Desde ya, pero a nivel esotérico es, es un lujo esa película. Es increíble, es increíble. Yo además amo mucho a Keanu, así que es como que no, ahí estoy como, ahí estoy como biased, ¿no? Estoy como, ay, no me sale la palabra, Cero pero bueno, neutralidad, cero cero neutralidad. neutralidad, tal cual, cero, cero, que lo amo a él, amo también a Tilda Swinton que participa ahí, Sí. me encanta todo el elenco de esa película, es increíble. Yo la verdad es que todavía me redebo el cómic Hellblazer, sobre el Sí. cual está basado, digamos, nada, me lo debo aún, pero tengo muchas ganas de leerlo, porque me dijeron, este personaje, John Constantine, no sabes lo que Sí, es muy es interesante. cómic. Pero no sé, Keanu le pone como un halo, viste, de misterio y de cosa Mm. medio seductora porque es como callado. No sé, me encanta. Me parece que en el cómic es un poco más extrovertido el personaje, pero bueno, nada, me copa un montón por toda esta carga así de lo esotérico que trae. Total. Está- Siento que el personaje sobre el que está basado, ¿no? Constantine, es más cínico, ¿no? Keanu le da cierta humanidad que me parece que tiene que ver también con sus, no le quiero decir debilidades, pero quizás con sus vicios, ¿no? Al personaje. Eh, a mí la verdad me voló la cabeza Constantine, la vi muy chica, ¿no? Creo que apenas salió, la fui a ver.
siempre me gustó el cine de terror o el cine así, viste, como medio carga espiritual, religiosa. Creo que es espectacular lo que hacen, ¿no? Cuando siguen esas temáticas. Mm, Y lo que me gusta es que muestra mucho, bueno, más allá de que tiene un elemento fantástico, mágico, que obviamente no condice con la realidad, muestra como esto de, che, igual no es un lecho de rosa. O sea, no hay nada glamoroso. Por lo general, hay, ¿no? Como medio una carga difícil, complicada. Hay mucha gente sufrida del otro lado. Es una realidad eso. tal cual, tal cual. Y otra cosa que me copó un montón, ahora que te menciona Tilda Swinton, es la representación de, bueno, de Michael, el arcángel Miguel, ¿no? Como cero, viste, esos arcángeles rubios, no sé, de ojos claros, Sí. o al contrario, como medio Hércules, ¿no? Medio musculosos, que sea un personaje así como no binario, eh, y súper ambiguo, me parece fantástico esa representación. No sé cómo estará en el cómic, pero me encantó. Sí, es algo muy Pues interesante sí, eso, sí. Hay como toda una mitología, ¿no? Detrás de que, por ejemplo, los ángeles no tienen un género asignado. sí, yo de eso la verdad que por ahí te debo como los datos, porque si bien tengo como, me interesa, es un tema que me interesa por ahí cada vez más, no lo tengo todavía como muy, no estoy como tan Sí, interiorizada, ¿no? Tema ángeles, arcángeles y todas las jerarquías celestiales, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ni demoníacas tampoco, Es, como que es un todavía... tema muy complejo, es un tema muy complejo, Sí, 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 es una realidad. y a ese capítulo todavía no llegué, porque la verdad es que como empecé por el lado del neopaganismo y qué sé yo, es como que me copaban más, no sé, los panteones de dioses, no sé, egipcios o grecorromanos, y no otros símbolos, otras entidades u otros personajes. Es como que durante muchísimos años le tuve como bastante idea a todo lo que era como judeocristiano. Ujú. Qué sé yo, creo que un poco parte de la, no sé, de la rebeldía adolescente o de la juventud, de decir, no, yo con esto no me identifico y un poco radicalizarse en lo otro, ¿no? En lo opuesto. Total. Pero ahora es como que cada vez me van llamando más la atención ese tipo de figuras. Como que no me parecen por ahí como tan ajenas o tan extrañas o no me generan como ese nivel de rechazo que me generaban antes. No sé cómo lo ves vos. ¿Te copan esas cosas o decís, no, no, a mí déjame con mis diosas o Em, mis dioses? yo crecí en una familia mega católica, súper, súper, súper católica a nivel, no sé, nunca, donde tenía prohibido ver La Pasión de Cristo, ¿no? Porque era una película muy fuerte para mi familia. Eh, Mi mamá, más que nada, es muy, muy creyente de Dios. Yo, cuando tenía 14, 15 años, una cosa así, a mi papá se le ocurrió comprarme el Código Da Vinci, que era Uh, muy joven y yo pensaba, ay, mira si esto fue así, ¿no? Como que mi cabeza la empezó a revivir sola. Eh, y nada, no tuve la mejor idea que plantear en la mesa de Navidad encima. justo, elegiste el Claro, o sea, momento. fue como, bueno, ¿y qué pasa si Jesús estuvo con una mujer? ¿Cuál sería el problema? Onda, ¿qué pasa si tuvo sexo? Si fue un hombre, si tuvo un hijo, ¿no? Digo, ¿cuál es el drama con eso? Nada, mi mamá se re enojó, onda, agarró la comida, la tiró a la basura, pues se recalentó. Esa noche se canceló la cena de Navidad. Y claro, yo Ay, entré no. en silencio en una crisis eh, de fe, podríamos decirlo. La pasé re mal, ¿no? Porque claro, iba a un colegio salesiano, te llevaban a misa todo el tiempo, el colegio tenía una iglesia. Onda, ni siquiera te tenías que subir a un micro. No, era ir a misa cada 2, 3 semanas. Bueno, nada. Cosas que pasaron. La realidad es que yo en todo, en lo espiritual, en la astrología, en el tarot, en todo, es como que leo de todas las cosas y voy creando lo propio, ¿no? O sea,
voy tomando un poquito de todos lados, pero con el conocimiento detrás, ¿no? De, bueno, entender por qué esto resuena conmigo. Como bien vos dijiste. Y yo la verdad que siento que sí hay algo más desde ya. No sé si es Dios, en este momento quizás sí, pero siento que es un pensamiento que puede evolucionar para otro lugar, ¿no? En lo que estoy muy en contra es de la iglesia, la iglesia me cae mal. Eh, Tal o cual. sea, eso me Sí, sí, pasa. lo institucional. Claro, siento que la fe es fe y que uno puede tenerla o no, y ya, pero la iglesia como institución, tengo muchos problemas con con eso, ¿no? Tengo mucho Mm. rechazo y de hecho soy fiel creyente y seguidora de separar justamente la iglesia del Estado, o sea, es algo que siento que acá nos lo debemos. Eh, Mm. pero sí, es difícil, ¿no? También porque como feminista, como, qué sé yo, persona de la modernidad. Siento que hay muchos conceptos que se cruzan y que se contradicen y que se pelean, ¿no? Entre ellos y que uno en esas complejidades se termina encontrando y en otras no y es desafiante, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal Sí, cual. Pero nada, por ahí no hay que, como que no hay que llegar a estas crisis para preguntárselo, ¿no? Como, bueno, ¿en qué creo? ¿Cuáles son como los principios espirituales que me rigen? ¿Para qué lado quiero ir? ¿Cuál es mi búsqueda? Suena como replomo, ¿no? Porque por ahí sería más fácil decir, bueno, pero decime qué vela compro. O qué planta quemo, decime ¿no? cómo Qué vuelve mi color, ex. claro, qué color me pongo el lunes y listo, ¿no? Pero capaz que está bueno como preguntarse esas cosas. Sí, Bueno, a ver quién, como básicamente, ¿no? ¿Quién soy en este universo, en esta búsqueda, en este camino que quiero emprender o que me interesa o que me llama la total, atención? Yo creo que si lo esotérico en general nos llama la atención en algún momento de la vida, está bueno darle lo esotérico, lo espiritual, como un poco y un poco. total. Está bueno darle como cabida y bueno, ver a dónde nos lleva. Totalmente. Ahora hay un temita, ¿no? Hay algo que mencionaste medio de costado hace unas preguntas atrás y que sé que es tu fuerte, el neopaganismo y todo lo que es la práctica de magia Wicca, ¿no? Porque siento que hay mucha confusión sobre esos conceptos. También Sí. mencionaste el Kabbalah, que, bueno, yo ahí siento que eso es culpa de mi astral. Anda, que un día le empezó a meter en astrología y hizo medio cualquier cosa. Eh, pero bueno, sí, es una realidad. ¿Cómo sentís que eso se puede llevar, por ejemplo, en el día a día, ¿no? Es una práctica que tiene raíces muy diferentes a la cultura en la que nos desarrollamos. Eso te iba a decir, es como muy difícil, o por lo menos como lo veo yo, como lo vivo yo, porque era algo que tiene como sus años ya macerándose. Es como muy difícil pensarse como wicano, neopagano o cualquiera de estas religiones que en realidad son todas un poco lo mismo, ¿no? Como que cambian los nombres de las deidades, algún ritual, alguna práctica, pero digo, las bases, la conexión con la naturaleza, la cosa como espiritista, no espiritista, espiritualista, de no, de como hay otra cosa después de la vida, y también animista, de que todo tiene como un alma y demás, es como bastante común a varias como religiones o prácticas espirituales Sí, neopaganas. Pero sí, hay como mucha confusión. Hay mucha confusión primero entre Wicca, ponele, que es como el término más que por ahí nos puede llegar a sonar más, y brujería, o entre Wicca, brujería y magia. Hay como que a veces, muchas veces se usan como si fueran todo lo sí. mismo y son como cosas Y con el distintas. paganismo, ¿no? También pasa eso. Es como, Claro, sí, a ver, paganismo, neopaganismo, todas estas cosas que estamos charlando son neopaganistas, ¿no? Porque son cosas que empezaron
muchas en el siglo XX. O sea, ni siquiera es que estamos hablando de cuestiones ancestrales o de siglos atrás. Son cosas de hace, no sé, 100 años, no mucho Sí, más. O menos incluso, ¿no? Hay como muchas movidas nuevas. Pero ese es como el término paraguas. Debajo de eso vos podés tener, no sé, el quemetismo, que tiene que ver como con el panteón egipcio y, bueno, los rituales como más relacionados con eso. El Asatru, es todo lo nórdico. Wicca, que viene como de los celtas y tiene como muchos elementos de los celtas en general. El movimiento de la diosa, que es como algo un poco más moderno como de los hippies, ¿no? En 1960, sí, 1970. Bueno, varias de estas cosas es como de esa época, que tiene como mucho sentido, ¿no? Y bueno, todas esas que estuve nombrando, Wicca, Satru, Kemetismo, Movimiento de la Diosa, son religiones. Implican que uno tenga, más allá de lo que vaya a hacer con la vela o el saumerio, que uno tenga una creencia, ¿no? Que esté de fondo a todas esas prácticas ujú, mágicas. Pues la magia, bueno, como dijiste vos al principio, es muy difícil, porque uno dice esa palabra y es como que a cada uno le viene una imagen distinta a la cabeza. total. Pero Crowley, que hablábamos antes de él, define un poco la magia como, bueno, generar cambios en la realidad que se alineen con la propia voluntad, ¿no? Y a mí siempre me cerró bastante esa Sí, definición, como de hacer magia, porque, digo, la veamos con el color que la veamos, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con alterar determinadas condiciones de la realidad a partir de la fuerza de voluntad. Y después, ¿qué más? Y después lo de la brujería. La brujería es como otra práctica aparte que no necesariamente descansa sobre una cuestión sí, espiritual. Que si uno dice, yo soy Wicca, yo soy bruja, o yo hago magia, por ahí están diciendo tres cosas completamente distintas. absolutamente. Así que eso es como para empezar a hablar. Y después, no sé si vos lo viste también, es re común que, por ejemplo, la gente que se dedica, no sé, a astrología, tarot, algún método adivinatorio, entre Sí. comillas, eh, se pongan en el perfil Ay, sí, bruja. odio que hagan eso. Lo detesto. Claro, o yo lo hago, pero porque yo me identifico por ahí un poco con esa etiqueta. Pero digo, no necesariamente porque leo el tarot o porque leo cartas natales o lo que fuera, o hago revoluciones solares, o hago numerología o lo que fuera, sí o sí también te hago, ya que estamos, te hago un ritualito Total, para total. X, ¿no? ¿Sabes qué me pasa esto? Gracias por decirlo, porque me pasa como astróloga, em, y lo digo teniendo un libro que se llama Club de Brujas, ¿no? Una vez como cuando me dicen que soy bruja por ser astróloga, lo encuentro hasta insultante, porque es como, Ujú. es faltarle el respeto a dos cosas que son muy diferentes entre sí. Y también porque la astrología tiene tanto tanto conocimiento del cual realmente agarrarse, ¿no? Que no es algo que está como en el aire. En la magia creo que hay una cuestión de fe también, ¿no? Entonces la astrología no es una creencia, no es algo, ¿viste? No es una religión, no es un sistema de creencias. Eh, Hay mucha investigación detrás, hay mucha observación, es otra cosa. Entonces, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando asumen que porque sos astrólogo sos bruja, ¿viste? O que es como magia, no. No, y no me faltes el Claro, respeto de esa manera. O sea, esto no es denostativo hacia la magia ni hacia las brujas. No, nada que ver. Porque también en otras cosas quizás sí me considero medio así, pero son cosas distintas. tal cual, tal cual. Es por ahí no ponerse en anti, sino como poner las cosas en su lugar. Sí, Eh, Uno lee el tarot y otra gente puede ser bruja y pueden, digamos, no mezclarse una cosa con la otra. Hay gente que hace las dos cosas, pero es como, no sé, por ahí no es como la mejor comparación, pero como asumir que porque alguien es creyente va a ser monja claro, o porque alguien es creyente va a terminar, qué sé yo, viste, no sé, como pay umbanda y son como cosas distintas. Uno puede tener una práctica, interesarse por algo, investigar total. algo
y no necesariamente lo va a llevar a la práctica y no necesariamente lo va a mezclar con otras cosas. Sí, es así. Así que esa distinción me parece que está buena también hacerla. Obvio que si cada uno se identifica con el término brujo o bruja y porque lo lleva a la práctica o porque, qué sé yo, le parece simpático, no pueda ponérselo ahí en la bio de Instagram o de Twitter. Pero bueno, separemos como los tantos, ¿no? Total, No es todo lo mismo. totalmente. Y esto que vos decías, ¿no? Del concepto de Crowley de la magia, ¿no? Me parece muy interesante. Sentí que es como un concepto bastante alquímico también, ¿no? Como esto de la transformación de un Ujú. estado de la realidad, ¿no? O de un estado de las cosas. Eh, y qué difícil que es hacer la distinción, ¿no? Porque también me pasa cuando leo mucho sobre metafísica, sobre los decretos metafísicos, explicarle al que está del otro lado que eso no es New Age, que no es esta cosa que está tan de moda ahora de la manifestación, no es lo mismo. Claro, Eh, yo tengo como sentimientos muy encontrados con esa palabra, manifestar. sí, la odio. O sea, yo la uso más como para reírme, tipo hashtag en Sí, sí, Twitter, como manifestemos, hermanas, esta boludez que acabo de sí, decir, ¿no? Como sí, manifestemos. sí, sí. Eh, me Em, cuesta mucho esa pero, palabra. Es una cosa que me la dicen y a mí se me sube la comida a la garganta. No sé, siento algo raro. Porque, sí, ¿sabes qué me pasa más que nada? Es como decir, bueno, todo está en el universo. Pues yo manifiesto y el universo provee, ¿no? Y y el universo está ahí pensando, ¿vos quién sos? claro, no, y además, o sea, tengo un sol en seis, tengo muchos planetas en seis, soy bastante resultadista. Soy Ay, Claro, real. es Sí, como soy muy terrenal, viste, muy de, bueno, agarrar la pala, anda, hace algo también. Sí, exacto, sí, sí, exacto. me pasa que siento mucho rechazo ante ese concepto, ante esa palabra. Así también un montón de gente dentro del esoterismo le caigo mal y lo sé por este mismo motivo. O yo sé que escribo un tweet sobre ese tema y que me van a caer un sinfín de puteadas de personas que me siguen, que me dejan de seguir, ¿viste? Hay un montón de eso y es como, no sé, siento que en algún punto no podemos tomar el esoterismo, la espiritualidad como esto del soma, ¿no? Este lugar en el Mm, cual encerrarnos porque nos hace pensar que, bueno, todo es susceptible de ser manifestado y que todo puede cambiar y que todo lo podemos cambiar nosotros también, ¿no? Porque si ponemos toda la responsabilidad en uno, es un problema. Digo, somos también parte de nuestras circunstancias, tal cual. del contexto en el que estamos, de nuestras posibilidades. Es así. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, yo esto lo hablo mucho cuando enseño Ujú. tarot, porque a veces es como que siento que hay algunas cosas que se dejan medio de lado, ¿no? Cuando pienso, no sé, cartas como la Rueda de la Fortuna, la Justicia, la Torre, no, me parece que por ahí entre la Justicia y la Torre se juega esto de, bueno, todo es responsabilidad mía o nada es responsabilidad mía. No, es como todo depende de mí, de todo me tengo que hacer cargo y todo tengo que estar atenta y qué sé yo. O bueno, también la cosa un poco como, bueno, puede caer un rayo del cielo, porque también le pasan cosas al azar y cosas horrendas a gente que no necesariamente se lo merece, no lo está buscando, no hizo nada para eso. Eh, sí, tal cual, como que no nos podemos cargar al hombro la responsabilidad de cambiar todo lo que no nos cope, pero tampoco podemos decir, bueno, esto se lo tira al universo, Total, todo. total. Tipo, no, esto no lo quiero, se lo tira al universo. Yo lo puse una vuelta en Instagram, ¿no? Viste los mensajes como de las lecturas interactivas y esas cosas que se hacen en Sí, stories, eh, con las que también estoy como peleada, intento, pero no me same, salen. same. Es como, ay, qué fiaca, amiga, hacer eso. Pero entiendo que es como contenido que hace que tu contenido llegue a otros lugares. Entonces digo, bueno,
hago esto para que después lean este choclazo sobre, no sé, la ética en el tarot. Sacrificios. Pero a veces como que la opción está en te resonó o lo lanzás al universo. Y hay que ver, ¿no? Hay qué cosas lanza uno al universo y de qué cosas se hace cargo y qué cosas no quiere ver, como si el universo fuera a la vez como todopoderoso y a la vez tacho de basura, ¿no? Como que el universo se encargue, pero también el universo, toma, acá está lo que no quiero ver. Sí, Y es como hay que encontrar como un equilibrio, me parece, en eso. total. También siento que hay Sí. mucho dramatismo sobre el tema, ¿no? Es como, no sé, supongamos que un día me cruzo con una dinámica de cartas y la uso y digo, bueno, a ver qué consejo me sale y lo leo y es como, ah, bueno, no me toca, no sé, en este momento no lo siento esta carta para mí. Eh, Mm, quizás en unos días algo te cae, ¿no? Que decís, ah, mira, era esto, o incluso, no sé, siento que hay como mucho dramatismo sobre el tema, ¿no? Tipo, ay, no me resonó, es como, bueno, ya está, déjalo. No sé, me pasa incluso cuando me tiro las cartas por ahí, ¿no? Con amigas o, igual, no soy tanto de ir a tirarme las cartas, pero a veces, viste, que a uno le pinta, ¿no? Porque, no sé, sí, 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 a mí me pasa lo claro, mismo, soy como a mí me persona cuesta tirarme a mí constante. misma las cartas. Entonces, ¿viste? Voy Mm, a otra persona y es como, no me ofendo si no resuena la lectura conmigo. O no me quejo, ¿viste? No hago un gran drama porque es una lectura de ese momento y también siento que entiendo lo que está pasando del otro lado. Es una interpretación, no es más que eso. claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, yo por eso a mí me gusta, pensando en esto de las lecturas en particular, sobre todo de cartas de tarot, me gusta mandar siempre la foto de las cartas que salen. Entonces de repente por ahí si a los 3 meses me vuelvo a hablar esa persona y me dice, uy, ¿te acordás lo que salió? Bueno, se dio de tal manera. Que no me ha pasado, por suerte, mucho como de que me hagan reclamos, como, uy, che, fue lo contrario de lo que vos me dijiste, sino por el contrario, como que siempre me dicen, che, podés creer que esto que pensé que nada que ver, de repente se dio así. Pero a mí me gusta como por lo menos ver esa foto que mandé y decir, ah, ok, salieron estas cartas y las cosas que sucedieron fueron estas, ¿no? Como para traer un poco a la memoria eso y me gusta también tener el registro de las tiradas que me hago, así que o las anoto en un cuadernito o les saco una foto, porque está bueno también volver. Capaz que uno no lo ve en el momento y es algo que le va a caer la ficha más adelante. El tema del tiempo en una lectura es como Oh, muy... es destructivo el tiempo. Es medio Sí. tirano, medio tirano. Es medio tirano porque creo que no tiene en cuenta que las cosas pueden cambiar, que yo puedo soñar algo y de repente mañana levantarme con el culo torcido y decir, bueno, pum, quiero hacer algo completamente distinto y patear el tablero. Y bueno, esa lectura que me hice ayer ya no me va a servir, ¿no? Porque mi cabeza hoy es otra. Eh, pero bueno, medir así como el tiempo es como, para mí es contraproducente. Yo le pongo como un marco temporal porque sé que es algo que en general a mis consultantes les llama mucho la atención y necesitan. Pero siempre es como muy amplio, ¿no? 4 o 6 meses, qué sé yo. Pensarlo como así para ver, bueno, cuáles son por ahí los pros y contras, ponele, de este periodo. Y Total. después, si querés, adelante vemos, revisitamos esta cuestión. A mí no me gusta, por ejemplo, preguntar sobre tiempos. Siento que es algo que cuando vienen y me piden un tiempo es como, bueno, entonces está esperando que algo pase así y ya está, ¿no? Y no te estás abriendo a nada más. Eh, pero también me pasa que yo digo, bueno, a ver, veamos qué onda el avance de esto en los próximos 6 meses. Porque a veces pasa, viste, que vienen y te preguntan cosas de, bueno, acá a 2 años, voy a tener esto. Falta mucho. O sea, 2 años en una lectura es un montón de tiempo. Un año en una lectura es un montón de Es tiempo. un montón. Claro, entonces veamos, a ver, bueno, cómo podés ir arrancando desde acá, por ahora, a ver qué va pasando. Lo más probable es que esto que estás preguntando de acá a 2 años, en 2 años ya ni siquiera te interesa más. O sea, Tal cual. es el común, porque uno va más por como una necesidad, ¿no? Como algo que en este momento lo estás necesitando, lo estás queriendo ver, estás queriendo que se vea concreto.
Entonces, sí, siento que esa es una realidad. Ahora, te hago, esta es ya la última pregunta y te libero. Em, Ay, no, me encanta, me quedaría charlando toda la noche. bueno, bueno, estamos, no, yo porque, viste, no te quiero cansar ni agotar. Este, sé que acá en Argentina quizás uno asume que recién ahora, ¿no? O en los últimos 20 años, eh, se empezó a hablar de magia y de esoterismo, ¿no? Y de un montón de estas cosas, pero tenemos que ser sinceros, hay muchas sociedades secretas, ¿no? Que atraviesan nuestra historia. Montón, un montón, un montón. Lo que quieran de como de la historia del esoterismo occidental del siglo XIX y XX, todo tiene una sede acá en Buenos Aires. Todo, 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 todo tiene sede acá en Buenos Aires. Es una macana que solo estén en Buenos Aires, pero bueno, qué sé yo, tampoco por ahí estas sociedades, por ahí no habría quórum, ¿no? Para extenderlas a otros lugares. La masonería sí está por todos lados, está en Sí. Ushuaia. La masonería de Ushuaia creo que se reúne en ¿cómo es? En la cárcel de Ushuaia, ¿viste? Ay, La no, cárcel. me vuelvo loca, sí, no sabía. Sí, les tiro el dato, les tiro el dato. Pero digo, como que bueno, la masonería a nivel mundial tiene como otra difusión y también como de cara a la sociedad, ¿no? Uno dice sociedad secreta y la masonería no es como tan secreta. No, total, total. Ayer fui a un evento en el Gran Templo, en la Gran Logia que está ahí en Perón y Talcahuano, en el centro. Sí. Tocaban obras de Mozart que escribió específicamente para las tenidas, para las reuniones de masones, y varias de esas obras nunca habían sido interpretadas en Argentina. Ay, me vuelvo loca. No, Estaba fascinada. A mí que me encanta la música clásica. Mozart me gusta, no es como santo de mi devoción, no es que me gusta todo, me gustan sus cosas como más darks, no así tanto sus conciertos y sus sonatas, pero sí me gusta mucho el requiem, las fantasías, como que me copa. Y esto de que nunca se hayan tocado me voló la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y, increíble. y lo hacían ahí en la Gran Logia, y el lugar es hermoso, si lo quisieran visitar, y están acá en Buenos Aires, para la Noche de los Museos siempre está abierto. Sí. Recomiendo ir muy temprano porque si bien el lugar es grande y lo acondicionan para que entre mucha gente y qué sé yo, se hacen filas largas, así que ahí se puede visitar. Y creo que el sábado de la semana que viene, o este sábado, iba a haber también como una especie de visita guiada, qué sé yo, estaba involucrado el muchacho este que está en TN, ¿cómo se llama? Federico Bimayer. Ah, sí, sí. Federico es, sí, bueno, Bimayer. Y él iba a estar ahí como de nada, maestro de ceremonias, un poco de esa movida. Divino. Hay Bueno, cosas, perdón. no, te quería agregar, ¿no? Que la mayoría de nuestros próceres argentinos eran masones. Tal cual, tal cual. Todo el mundo me parece que a finales, o bueno, en nuestro caso a principios, ¿no? A mediados del siglo XIX, estaban en alguna. Es como la Golden Dawn en Londres a fines del siglo XIX. Es como que todo el mundo que era alguien, o todo el mundo que era alguien como en la escena medio de lo artístico, de la bohemia, Sí. eran miembros, o eran miembros de la masonería, de los Rosacruces o de la Golden Dawn. Y bueno, con la masonería acá pasó eso. Pero Yo después, tengo una data de eso. Yo tengo una data de eso. De los a- masones. Astrológica, ¿eh? amo. La masonería y la astrología van de la mano, por lo menos en América, ¿no? Van muy de la mano en un montón de cosas. He sabido que, por ejemplo, la Carta Natal de Estados Unidos, la declaración, ¿sí? Ujú. Está firmada en un horario que estaba determinada por creo que son Magi de esa época, que eran como era una clase de astrología, ¿no? Que ahora ya no se usa. Pero acá también la carta natal de Argentina, si tomamos fecha 9, la del 9 de julio, ¿no? Eh,
está determinada por los masones, que eran astrólogos. Me encanta. Esa no la sabían. Esa no la No, sabían. no, ese datazo no lo tenía. Qué increíble, qué increíble. Bueno, a mí me parece que hoy en día los masones, qué sé yo, habría que ver, ¿no? Cómo se cuecen las habas puertas adentro, que uno no se entera. Por suerte, ¿no? Porque eso es como parte del misterio. Sí, Y parte de la mística de estas asociaciones. Pero me parece que ya no tienen como el poder político, por ejemplo, que no, tenían en un momento, ni tampoco tienen como la inclinación esotérica que por ahí uno pensaría con anécdotas como esta, ¿no? Qué sé yo, es más como una comunidad, hay como, está como muy, muy patente el sentido de comunidad, de ser realmente hermanos, ¿no? A pesar de ser por ahí completamente distintos, de venir de backgrounds completamente diferentes. sí. Eso está buenísimo, me parece re piola, me parece que es algo que habría que fomentar en todas las sociedades secretas. Es como, pónganse las pilas. Tengo una pregunta sobre eso. Em, ¿Hay machismo en la masonería o es algo más? No sé por qué, pero yo cuando, viste que uno se pone a fantasear sobre esas cosas, Sí. a veces siento que es como más, bueno, varones, grandes, juntos, viste. Mira, a mí, o sea, con los lentes de hoy en día sí me reparece como machista. Me parece que atrasa un montón decir, bueno, ya fue, o sea, listo. 2022, casi 2023, Sí, hagámoslo como para todos, ¿no? Pero sí, bueno, acá hay logias que son mixtas, hay logias de mujeres, pero eso es algo como muy, muy novedoso. Históricamente, la gran logia, ¿no? Como las logias más grandes, por lo menos de acá de Buenos Aires, solamente admiten hombres. Y hay como otros requisitos. Antes hablábamos de esto de las creencias y de la fe, de la espiritualidad. Bueno, sí, para pertenecer a la masonería uno tiene que tener algún tipo de creencia espiritual. Uno tiene que tener, no sé si un dios con un nombre, un apellido, una forma, pero tenés que tener ahí como algo en lo que creas. Porque si no hay mucho del trabajo ritual, como en la Golden Dawn, en muchas otras sociedades, que se pierde, ¿no? Que un ateo no podría entender o no podría como vivenciar. Eh, claro, pero sí, lo de que solamente ingresen hombres me parece como que bueno, ya fue. Pero raro. bueno, la Sí, respuesta es como, pero hay otras logias, hasta las otras logias, hay una, yo quiero ir a la gran logia. Y bueno, ahí ya hay como una barrera, pero bueno, no sé, es como muy, muy tradicional en ese sentido. Todavía quedaron como con ese mandato, digamos. claro, sí, entiendo, entiendo. A mí lo que me flashea mucho de la masonería en particular, ¿no? Es lo atravesada que está, por ejemplo, La Plata por los masones. Hay un montón de lugares, ¿no? Que tienen su historia relacionado a eso y me parece espectacular. Ya igual de por sí, La Plata a mí me parece una ciudad mega esotérica, mega mágica, tiene como eso, viste, no sé, tiene algo, tiene como una mística para mí. ¿Vos me creés si yo te digo que nunca fui a La Plata? No, tenés que ir, Tengo que ir, tenés que ir. tengo que ir, sí, pero nunca fui, nunca fui. Como yo era de provincia, pero del otro lado, zona noroeste, digamos, de San Martín, Claro, para mí La Plata siempre fue como, wow, qué lejos. No llego claro, ahí. es Ni lejos. para- Pero nada, la verdad es que no es lejos. Pero sí, tendría que reír como a investigar eso. Así que capaz que para algún fin de lindo me hago una escapada. A Hay un ver qué montón de pasa. lugares, sí, hay un montón de lugares que, bueno, igual después te paso. Tengo dos libros que hablan de la historia así como medio, la historia secreta de La Plata, ¿no? Que tiene un montón de anécdotas y de narrativas, onda, hasta Me habla en encanta. una parte de avistajes de ovnis, ¿viste? Cosas que decís, Ah, bueno, la todo falopa falopa hermosa, dámela todo. hermosa, hermosa. Sí, 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 tal sí, cual. sí. Sí, sí, es divino. Y nada, es una historia, es un lugar que tiene lo suyo. Yo lo he recorrido tanto de día como de noche, y de noche es como, esto es una película. Te Wow. sentís, ¿sabes a qué me da medio vibra?
alguien me va a escuchar y me va a querer revolear un zapato por la cabeza, pero como para que se entienda que tiene como ese ambiente medio cargado, viste que cuando mirás videos de Escocia te das cuenta que es un lugar como que tiene su carga. Sí, sí, sí. Bueno, me pasa lo mismo con La Plata. Cuando estoy Mira, ahí, a la noche siento que es un lugar que está cargado de algo, viste, como hay como un ambiente medio opresivo que lo siento mega esotérico. wow. Quizás lo estoy flasheando, ¿eh? Pero a mí me pasa eso cuando voy. Me encanta, me encanta, me Sí, encanta todo esto. Es un loco. A veces pienso justamente esto, ¿no? Cómo se van metiendo estas cuestiones que uno piensa que son como medio de película, las sociedades secretas, los magos, ¿no? Los magios. Como en el día a día, porque están ahí, o sea, es una casa que por ahí no tiene una placa en la puerta, pero total. por ahí no es, viste, el templo masónico de Perón y Talcahuano, que tiene como una entrada súper monumental, que es hermoso, vayan a verlo aunque sea afuera. Eh, pero, pero están ahí, está como todo ahí. Está la Otto, la Ordo Templi Orientis de Crowley, los Telemitas, está la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn, está la Confederación Espiritista, la Sociedad Teosófica, la Orden Rosacruz. Es como que está todo, 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 todo ahí nomás. Y están medio como en barrios similares, porque hasta donde sé hay mucha movida por Caballito, Sí, Magro, están como por ahí, bien en hay el corazón. hay mucha adoración también a los templarios. O sea, si te gustan los Rosacruces, te gustan los templarios, ¿viste? Es como Sí, van medio de la mano. tal Eh, cual. y hay mucho de eso también, que bueno, ahí también tienen como una mega conexión con el grial, con cosas, ¿no? Palabras mayores. Claro, Código Da Vinci a full. Re, sí, fascinada. Siento que la gente se está anotando todo para, para Para ir a buscarlo. investigar. Es que Sí, 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 porque ponele, yo conozco de la Golden Dawn porque ese es mi palo, eso es lo que me interesa, qué sé yo, tienen como un pedacito en mi corazón. Eh, es- hacen charlas abiertas, ¿no? A las que uno puede ir, puede enterarse, ¿no? ¿Qué hace esa gente? Que uno piensa que son como, no sé, extraterrestres o gente rara y por ahí vos vas y los conoces y pasa algo que es como darte cuenta, por un lado, de que, uy, el que me está hablando de todo esto es un chabón que me podría cruzar en el colectivo y sí, pierde un poco de misterio, pero a su vez también te das cuenta de, bueno, yo también podría estar ahí, ¿no? Yo también podría ser partícipe de todo eso, porque yo también soy el chabón que esto se cruza en el colectivo. Entonces, a mí me voló la cabeza, ¿no? Como, es como darte cuenta de que todo ese otro mundo más místico, más mágico, como súper rico en simbología y en prácticas y qué sé yo, y en conocimiento, están ahí y uno puede acceder. Así que la Golden Dawn da charlas. Sé que los ciclos de charlas abiertas en general son tipo en marzo, abril. Por la pandemia las estuvieron dando virtuales, pero bueno, eso culmina con, che, me quiero llevar un formulario de inscripción, ¿no? total. Me quiero anotar acá y es así de fácil. Así que si les interesa alguna movida esotérica, yo les recomiendo que googleen el nombre de la orden, pongan el nombre de la ciudad donde se encuentren, porque digo, estamos hablando de Buenos Aires porque estamos como acá, pero el lugar donde vivan y se fijen, ¿no? Si no hay como una logia, un templo, un lugar de reunión, un lugar de estudio, porque hay de todo, realmente hay de todo. No es tan raro y no es tan como alienígena como uno pensaría. Es que ese fue como el mecanismo de supervivencia de todas estas movidas, ¿no? Como guardar el secreto, que nadie se entere, que, viste, ir un poco como, estar un poco en las sombras. Fue como perduraron tanto tiempo, ¿no? Y se mantienen ahí Total. como fuertes. Aparte, nada, gente, no todo tiene que ser una foto en Instagram. Nada, hay cosas que está bueno ir, vivirlas, experimentarlas y bueno, queda para uno. O sea, es algo súper interesante de vivir sin estar subiéndolo a una historia, ¿no? Siento que por algo sobrevivieron también, porque no estaba todo el mundo hablando de ellos. Tal cual, tal cual. Che, Aye, ahí estaba mirando en el tweet sobre el Space. Sí. Ahí Wada
Me dice que es una amiga que estudió tarot conmigo, me dice, vení Jime, te invito a La Plata a pasear. De una, yendo. Chicos, conozco muchísima gente de La Plata, solo que nunca fui. Nada, esta es la excusa perfecta. Y Sí. acá Rocío preguntaba, Rocío, repiten el nombre de la peli. El nombre de la peli de las que hablamos es, por un lado, Constantine, pero esa no era la que ella quería saber. La otra se llama A Dark Song, como una canción oscura en Bien. inglés. Y A Dark Song creo que estaba en alguna plataforma. Si no es en Netflix, es en la de Amazon. En alguna de esas dos estaba, pero nada, si no pueden bajar el torrent y verla. Es increíble, es una peli del 2015-2016. Y acá Ujú. Vane decía, ¿cuántos años tenés ahora? Creo que esa pregunta es para mí. Yo tengo 33 años, la edad de Cristo, y esta es la última vez que voy a poder decir la edad de Cristo, pero el año que viene cumplo 34 y ya se me acaba el chiste, así que Bueno, eso, hay que usarlo hasta, sí, lo hay que, explotaré. hay que sacarle el jugo al chiste. Me gustaba mucho más decir cuando tenía 31, 32, tengo la edad de Cristo cuando tenía 32. Sí. Pero ya se me va a terminar ese chiste. Así que sí, tengo 33 años. Aye, ¿vos cuántos tenés? O no se puede decir. No, sí, sí, tengo 30. Bien ganado, señor. Muy Bueno, bueno. a mí no me gusta eso de tapar la edad, ¿no? Viste, de esa cosa, primero me hace acordar mucho a los dramas de mi mamá, ¿no? Que, ay, no, no me preguntes la edad, es como, primero, esta vida no es fácil, entonces cada año bien ganado con orgullo, ¿no? Perfecto. Sí, Creo, obvio, obvio. creo, creo que hay algo muy capricorniano también en esto que voy a decir, que es que crecer es maravilloso, o sea, te da una autonomía, te da una independencia, te da una experiencia, o sea, cuando, más que nada, yo le tenía un cagazo tremendo a los 30. Yo pensaba, listo, esta es la edad donde me termino de deprimir en serio. Me acuerdo mi hermano cuando llegó a los 30 se agarró una tristeza, la Ay, pasó re mal, pobrecito. Yo pensaba, me va a pasar lo mismo, o sea, él es 14 años más grande que yo, entonces cada cosa que le pasa yo claro, recordaba su vida 14 años antes. Y no, la verdad es que me di cuenta que me encanta tener 30, que me gusta mucho más que los 20, que hay algo ahí como que se asienta, ¿no? sí. O que por lo menos decís, che, yo quizás ya voy a elegir no hacerme más un drama por esta situación, por esta historia, hasta incluso por esta forma de relacionarme, de vincularte. Siento que te empezás a dar cuenta de qué cosas te corresponden a vos y qué cosas son de otros y sin sentirte mal por eso, sin sentirte un egoísta por eso, Bueno, ¿no? tal cual. Sí, Así sí, que sí. Yo la estoy pasando bien. Después retorno de Saturno la pasé mejor incluso. sí. Así que sí, banco mucho la edad. Pero en Twitter la chica que preguntaba la edad decía, me da la impresión de que son todos muy jóvenes. A mí me parece que estamos todos, o la gran mayoría de la gente que yo veo y conozco en redes, estamos como después de los 25. Pero sí, Sí. gente como muy joven. Eh, pero bueno, nada, si uno tiene 45 también es muy joven. Qué sé yo, eso de sentirse joven o no, y es un poco relativo. Totalmente. Lo que sí no noto, y lo veo por ahí con alumnos, yo soy profesora de secundaria, lo veo con alumnos, alumnas del cole, no hay como tanto interés como por ahí a mí me parecía que había cuando yo estaba en la secundaria, pero bueno, qué sé yo, capaz que fue como mi propia experiencia. Es como que cuando uno es muy chico, muy joven, tipo entre por ejemplo, los 15 y los 20 y los 20 y pico, los 20 y pocos, no hay como mucho interés en todo esto. Quizás es por acceso a los materiales, por ahí es porque uno tiene otras preocupaciones, qué sé yo. Sí, Pero también siento que en nuestra época, ¿no? Porque nosotras somos cercanas, eh, mientras íbamos creciendo había una locura por Harry Potter y por El Señor de los Anillos, ¿no? Porque eran como las dos sagas más conocidas, bueno, las Crónicas de Narnia. tal cual. Eh, y eso nos unió también a todo ese mundo. Quizás no había tanto acceso al conocimiento como lo hay ahora, era más, ¿querés un libro? Bueno, anda a comprarlo a la librería, ni siquiera Mm, llegaba a tu casa.
Entonces siento que eso también de alguna manera llevaba todo para un mismo lugar de consumo, ¿no? Tal Eh, cual. Incluso había tanta necesidad de seguir consumiéndolo que por eso el mundo fanfiction era gigante, ¿no? Te podías leer Claro. lo que sea. Entonces sí, siento que esa ha sido la cuestión, como la necesidad nuestra de seguir expandiendo ese mundo, ese conocimiento, ese lugar de refugio, ¿no? Tal cual. La magia o la fantasía tiene muchísimo de eso, mucho de un lugar eh, el cual sentirse cómodo, sentirse parte cuando quizás lo que ves en el día a día no te acompaña de esa misma manera. Eh, Mm, pero sí, ahora siento que no hay tanta... Ahora siento que lo que para nosotros en ese entonces era la magia, el esoterismo, todo, el mundo del terror también mm, está directamente con las luchas y las causas sociales. O sea, ya es directo eso. Y no porque el esoterismo no lo tenga, porque hay una realidad que a nivel histórico, mientras crecieron los movimientos, ¿no? Esotéricos o espiritistas, también coincidía con el resurgimiento de movimientos políticos y sociales importantes. mm. Eh, Sí. entonces ahora siento que es más directamente ir a la raíz de la causa y de la lucha. Ya no es leer Harry Potter, que bueno, en ese entonces, ¿no? Porque ahora lamentablemente la autora ha Claro, tomó otro camino. tiro social, pero en ese entonces era justamente un libro para los que no se sentían parte, para los que quizás sentían que no tenían muchos amigos o los que no, o sea, hay algo ahí con lo que uno creció que se sentía parte de una comunidad. Y siento que ahora estas generaciones son como más al hueso de la situación. Mm, No sé qué, sí. no sé si vos lo viviste de esa misma manera, ¿no? Mm, no, a mí la verdad que no sé. En realidad siempre me sorprendió cómo es que me interesó todo esto, porque no tuve contacto por ahí con todo este mundo del fantasy, ¿no? De Harry Potter. De hecho, me obligaron a leer Harry Potter en la primaria y me generó bastante rechazo por eso. Entonces después no quise saber nunca más nada. Claro. Me gusta como el libro, el texto, me parece que está buenísimo. Yo lo leí el primero, La Piedra Filosofal, a los 12 años, en séptimo, y yo creo que me generó rechazo sobre todo por esta cosa de que sea obligatorio en el colegio, ¿no? No haber podido descubrirlo por mi Sí. cuenta, y que hubiera que hacer un trabajo práctico sobre cada capítulo, eso como que me lo arruinó un Ay, poco. ¿qué pasa? Eh, sí, fue tremendo. Y me acuerdo patente de eso, así que me quedó ahí como la tara. Pero, y con El Señor de los Anillos me enganché mucho más de grande, sobre todo por el tema de los juegos de rol. Claro, Así que yo creo que mi contacto con la magia viene sobre todo por eso, no tanto por la literatura, sino por el lado de los juegos de rol. Porque yo me encontraba que si podía fantasear con armarme un personaje y jugar a ser otra persona durante un rato mientras tiro unos dados, siempre era brujas, siempre era alguna maga, siempre era hechicera, ¿no? sí. Como gente que manejaba magia. Y, y nada, como que yo creo que viene mi contacto con eso y mi afinidad con eso viene un poco por ese lado. Pero bueno, nada, después fui llegando como por distintos lugares, qué sé yo, en la secundaria escribí, no sé por qué, sobre la Divina Comedia y me puse a investigar sobre el Renacimiento y eso me llevó a leer un poco sobre cuestiones mágicas y polémicas antimágicas también de la época, ya cuando tenía tipo 16 17 no 16. Y ahí es como que dije, ah, che, pero esto tipo, era algo que de la vida real, ¿no? No de los juegos de rol. Esto era algo que la gente vivía, algo que la gente hacía, algo por lo que la gente se peleaba y se moría. A ver qué onda, y ahí me fue llegando. Primero Eliphas Levi con Dogma y Ritual de la Alta Magia, Sí. y después el tarot. Obvio, ahí fue como la conexión. Pero creo que también la vida te va llevando un poco por esos caminos. Es como que Sí, me pienso a mí y mi costado como más escéptico y digo, uy, che, yo la verdad que por ahí, habiendo tenido otras experiencias, nunca en la puta vida me hubiera enganchado con esto.
porque, no sé, a veces me resulta como un poco ajeno, ¿no? Encontrarme como tan creyente y tan como espiritual en algún punto y como tan interesada por estos temas. Pero la verdad es que la vida me fue llevando como por ese lado y es maravilloso empezar a ver como, Sí, mirá todo lo que pasó para que yo llegue a este momento, en este lugar y a haber recorrido este camino. total. También siento que en esto que vos estás diciendo, ¿no? Hay como una carga y un contenido que viene muy de la afuera. Esta cuestión, ¿no? De la reviven, que por ahí se asume que hay un montón detrás, ¿no? Como una vida absolutamente distinta, una forma de pensar que, viste, pareciera que está eh, en las antípodes de cualquier, entre muchas comillas, normalidad. Eh, Ujú. y no siento que sea tan así. De hecho, a veces me han preguntado, ¿no? Como el otro día, por ejemplo, me acuerdo que en Instagram me preguntaron si usaba el tarot para tomar decisiones, ¿no? Yo Ajá. le dije, no, pero porque es una realidad, no uso el tarot para tomar decisiones. Consulto re poco el tarot, de hecho. Claro, o sea, es una de las cosas que menos toco para mí. Ujú. Eh, y una chica me empezó, ¿no? Como a indagar y a preguntar y me decía, ¿no? Pues me acuerdo por DM me empezó a decir, bueno, pero entonces significa que no confías demasiado en la herramienta. Digo, no, o sea, yo no la necesito como herramienta. Claro. Yo le brindo esa herramienta al que viene a buscarla porque la necesita, pero yo mis decisiones las tomo en terapia o las tomo yo, las pregunto, las llevo para ese lado, porque lo que me pasa es que yo no tengo como una preocupación por la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar o de lo que podría llegar a suceder, Tal sino que cual. quiero saber cuál va a ser la mejor decisión para mí en este momento y saber si no me estoy acelerando, si no me estoy pasando de rosca, pero no Mm. encuentro esa respuesta en el tarot, la encuentro en otra cosa y está perfecto. Y hay alguna preocupación que voy a tener, que seguramente sí la voy a ir a consultar, pero no es mi herramienta de base y además trabajo de eso. O sea, yo Claro. termino el día, veo el mazo de cartas y lo quiero revolear por la ventana. No quiero saber nada. Es así. Eh, Claro. Pasa eso. Entonces, sí, es una realidad también que no hay tanta carga a contenido como uno piensa, ¿no? Pero es tarotista. Agarra las cartas y las tiras y ya está, no es tanta historia. Em, Yo pienso eso, yo siempre se los digo a mis alumnos de los cursos de tarot, eh, que, viste, está como el mito de que uno lee las cartas y abre portales Ay, y sí, invoca demonios y como que, viste, te vienen como todas las huestes infernales encima, o celestiales, qué sé yo, son igual de terribles. Y la verdad es que no es así. Para mí el tarot, como yo lo entiendo y como yo lo enseño, es un libro, ¿no? Solo que en lugar de tener palabras en un alfabeto que comprendemos, tiene símbolos, que es un alfabeto por ahí que tenemos que desentrañar un poco más. Y nada más, y a nadie se ha muerto por leer un libro, bueno, excepto los de la momia, que ay, es qué otro, película. Ay, es no, otro los de la peliculón. momia. Los de la momia. Sí, 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 es de mis películas favoritas también porque soy muy fan de lo egipcio. Y bueno, nada, como que nadie se muere, nadie invoca demonios leyendo Jane Austen. Entonces, eh, ¿por qué se va a morir o por qué le van a pasar cosas buenas o malas por interpretar un mazo de cartas? Total. Tampoco nos pasa nada si jugamos al chinchón, al chancho bao, a la escoba del 15, todos juegos con la baraja española muy comunes acá. Eh, y ya está, el tarot no es como otra cosa, es cartón pintado, cartón impreso. Por ahí la potencia se la imprimimos nosotros, ¿no? Los que lo interpretamos. El jugo se lo sacamos nosotros. Así que hay que perderle también como un poco de miedo. Y está bueno como mantener cierto misterio, como para tenerle respeto a estas cuestiones, el respeto necesario y la seriedad necesaria, pero también desmitificar un poco. No somos todas, viste, no andamos con el pañuelo en la cabeza, ni No, tenemos por ahí visiones y te vamos a decir, ojo, porque mañana no salga de tu casa, porque, ay, ¿no? no.
Eh, Somos No, como gente que pide comida chatarra y no tiene ganas de hacer cosas y a veces está triste, a veces está contenta y es como, ya está, no somos distintas al resto de la gente que consulta, ¿no? Como tenemos los mismos absolutamente. dramas. Absolutamente. Además, siento que hay como toda una cosa, ¿no? Acá ya va a empezar a salir mi costado, la cantidad de planetas en Piscis que tengo, ¿no? Eh, que siento que hay tanto ritual detrás de las tiradas y de las cosas, ¿no? Y la verdad es que siento que mientras más ritual se mete, ¿no? Mientras más cosa y cosa y cosa, hay tan poca confianza en el conocimiento adquirido de uno, Mm, porque al final del día la herramienta es uno, o sea, es tal el cual, conocimiento propio. Si usás el Rider White, si usás el top, si usás la baraja española, si usás la civil, lo que sea, uno es la herramienta con su conocimiento. No es necesario hacer tanta historia, ¿no? Detrás de que el mazo y que la limpieza y que la cosa. tal No cual. sé. Sí, a mí me parece como mucho más importante por ahí no tirar las cartas o no ponerse a hacer lecturas de cartas natales o análisis numerológicos si uno está agotado porque durmió 2 horas la noche anterior o si uno está demasiado triste y no se puede concentrar. Me parece que eso es como mucho más importante que a ver si pasé las cartas o lo que fuera por saumerio y, ¿no? Como Sí. que sí, a veces se le imprime por ahí, como parte de todo este misticismo que rodea las cartas, se le imprime como esa obligatoriedad. Y a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo limpio un mazo? Oh, chicos, yo soy coleccionista de tarot además, tengo más de 150 mazos. Si yo los tuviera que limpiar todos, no termino más. Total. Y por más que no los use, igual los tendría que limpiar porque están en mi casa y como cualquier lugar de la casa de uno que uno no use se ensucian y energéticamente y físicamente. Entonces, ay no, qué estresante, si todo eso fuera obligatorio. No, la herramienta principal es una que lo interpreta, ¿no? Que hace uso de ese objeto físico o de ese conocimiento y de esos datos y nada más. Así que priorizar que una se sienta bien y que haya descansado y que no esté angustiada y listo. Eso es como más importante que todo el saumerio, que toda la descarga energética Total. del mundo. Mira, yo tengo una única regla para hacer lectura, una única, ¿eh? Que es más una cuestión mía que algo ajeno, ¿no? Pero que se la he hecho a algunas amigas y es que el día de eclipse yo no abro lecturas, pero por Ujú. un tema de que me siento súper cargada, ¿no? Hay algo ahí que es como, me- tengo como esta sensación de estar como premenstrual, ¿viste? Sí, Esa. Y la otra es que en los momentos donde por ahí me vino y me siento muy mal, tampoco abro lecturas porque no me siento como en la condición de estar viendo algo objetivamente, ¿no? tal cual. Entonces en esos dos momentos yo, a título personal, no abro lecturas, pero después cada uno que haga lo que le parezca, ¿no? O sea, hay gente que va a leer cartas de noche, no pasa nada, o sea, no invocas a ningún demonio, si abrís las lecturas de noche, no pasa nada raro si haces lecturas, esto me lo preguntan mucho, si se puede leer lectura, las cartas estando embarazada. Sí, Mm. no sucede nada, no te van a hacer el anticristo de golpe, ¿viste? No pasa nada. En ese sentido, hay que darle también como ese nivel, ¿no? De importancia y de simplicidad, porque si no pareciera que es un montonazo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, hay que, nada, todo en su justa medida, desdramatizarlo un poco, desmitificarlo un poco y también tenerle como respeto y tomárselo con seriedad. Esto Total, de la seriedad, vos lo debes de ver con Astro, yo lo veo con Tarot todo el tiempo, también implica darle tiempo, ¿no? Al aprender como estas cuestiones. Sea sí. una práctica mágica, sea aprender Tarot. Noto que hay como mucho y me parece que es como uno de los grandes
problemas del presente, de los últimos años, hay como mucho gusto y mucha búsqueda de inmediatez, ¿no? Como listo, hice un curso de tantas clases, de tantas horas, de tantos meses, listo, pum, me pongo mi emprendimiento de tarotista. Entiendo que esa búsqueda de inmediatez tiene que ver por ahí con una necesidad económica o de estabilidad o lo que fuera, pero hay que entender que todo esto lleva su tiempo, ¿no? No es como, bueno, un día me desperté y de repente era astróloga. O me mandaron el certificado por mail, un PDF con mi nombre y de Mm. repente soy tarotista. Sí, Estaría bueno por ahí, como decíamos antes, con toda la práctica mágica espiritual, tomarse el tiempo, reflexionarlo, ¿no? Entender que por ahí, si le dediqué 10 horas de mi vida, porque muchas, por ejemplo, o 20 horas de mi vida en realidad. El curso que yo doy tiene 10 clases de 2 horas y media, por eso siempre me cuelgo hablando. Eh, en 20 horas, qué sé yo, uno puede aprender tarot hasta ahí. Implica mucha práctica, implica mucho compromiso, implica preguntarse muchas cosas, ¿no? Como encontrarse también en la incomodidad de no entender algunos símbolos. Y lleva tiempo, con astrología pasa lo mismo. Yo estudié casi todo un año y la verdad es que ahora siento que tengo como una base un poquito más fortalecida que antes, pero de acá, que diga, che, bueno, me voy a poner a leer cartas natales, no, hay como que le tengo como un respeto a eso, sí. como muy fuerte, y me parece que no es así como de un día para el otro. Y está bueno entenderlo así, ¿no? Es decir, bueno, hoy empiezo con esto. Veré en algún momento si lo doy por terminado, si siento que ya se terminó este recorrido, si puedo seguir por otra cosa, pero no ponerle así como un límite de tiempo de, bueno, en 2 meses, pum, ya salgo leyendo como una campeona, No, total. o qué sé yo, haciendo lecturas con péndulo. Hay como mucha práctica involucrada en la generación de ese conocimiento y en el afianzar ese conocimiento. Eh, Así que bueno, nada, tengan paciencia. Si hay gente escuchando que esté aprendiendo alguna mancia o algún lenguaje simbólico, ténganle paciencia, ténganse paciencia y disfruten mucho como todo el recorrido. A mí me pasa que 17 años después sigo encontrando libros que me enseñan un montón de cosas, sigo encontrando maestros, sigo encontrando perspectivas, y eso está buenísimo, ¿no? Como no dar por terminado un Sí. camino y reducirlo por ahí como a, bueno, un hobby. En el 2020 tuve de hobby tarot. Entonces me compré un mazo, hice un curso y después nunca más leí las cartas. Nada, como agárrenselo por ahí como para toda la vida, ¿no? Sí, además, siento que hoy en día se asume que por leer un libro ya está, ¿no? Tipo, bueno, listo, ya sé lo que significan los planetas, bueno, vamos a interpretar cartas natales. No, hay una realidad. Mientras más lees sobre el tema, te das cuenta que menos idea tenés Tal cual. y empezás a ver todo no te digo todo lo que te falta, pero todo lo que hay ahí por descubrir. Entonces, no quiero decir que para meterte en esto te tiene que gustar leer, aunque un poco sí. La Em, verdad que sí. pero no podés ser amigo de quedarte solo en un lugar, porque eso es, te da una sensación de práctica muy acotado, ¿no? Entonces no hay que olvidarse nunca de eso. Eh, es algo constante. Es algo, Sí, sí, y es fascinante que no se termine nunca, ¿no? Porque qué aburrido sería como emprender un camino que sabes que en 2 meses se termina y no hay otra cosa. Está bueno saber que hay como algo abierto y hay ramificaciones y lugares para profundizar, que por ahí no te hubieras imaginado. No sé, a mí me gusta como pensar el tarot así como algo súper abierto. Y porque de hecho es como lo primero que me voló la cabeza, pensar el tarot no como una lista de significados para poder aplicar a distintos momentos de la vida y distintas preguntas, sino como, uy, este símbolo en realidad lo puedo pensar desde la literatura y los cuentos tradicionales, lo puedo pensar desde la filosofía, lo puedo pensar desde, no sé, cuestiones históricas, qué sé yo, hay como de lugares donde pararse para leer una carta de tarot y debe pasar lo mismo con Astro y con, bueno, con todo lo que sea simbólico.
Sí, Entonces, está bueno como abrir un poco ese panorama y no quedarse con, bueno, voy a aprender esto para hacer esto y listo. En 3 meses me lo saco de encima y lo empiezo a practicar. Porque no sé, me parece que es como acotarlo demasiado. total. Aparte sería un embole. Yo creo, si la astrología fuera algo que, bueno, lo aprendes y listo, ¿no? Como, bueno, te recibiste, ya está. Yo lo hubiera dejado hace años ya. Me cagaría del embole. Tal Eh, cual. Así que sí, va mucho por ese lado. Ahora, Jime, este es el momento donde nos decís todo lo que haces, porque haces muchas cosas. Hago Así muchas la cosas. gente, sí, te sigue, te busca, te contacta. Todo el tiempo estoy queriendo hacer menos, pero me encuentro cada vez haciendo más. No sé si te pasa con muchos planetas en casa 6, pero es como que quiero parar un poco y bajar un poco como la intensidad, más a esta altura del año, viste que ya uno dice, bueno, ya está, ya tengo menos Sí, pila que antes. ese es tu mal capricorniano y el mío es el mal de Sol en seis. Sí. No, soy Capricornio en 6, así que es como dejar Ah, de vos también trabajar sos. no existe, no sé qué son las vacaciones, nunca. No, no. Pero bueno, la gente me puede encontrar primero en mis redes. Vi que ahí me estuvieron agregando al usuario este con el que me sumé a la charla, que es Saturnina Tarot. Esa cuenta no la uso prácticamente, la que uso es la que está en el título del space, que Sí. es guión bajo vudú mon amour. No es porque me interese particularmente el vudú, por si a alguien le preocupa que ande clavando agujas en un muñeco, sino que esa es una canción de una de mis bandas favoritas, que es Diablo Swing Orchestra. Así que me encuentran en Twitter ahí, en Voodoo Mon Amour. Y después en Instagram, ahí sí estoy como mucho. Trato de estar como lo más presente posible. En Saturnina Tarot, todo Sí. junto, todo en minúscula. Y bueno, ahora en septiembre lanzo 2 cursos, uno presencial en Villa Crespo, así que si tienen ganas de aprender tarot, y de hablar de todas estas cuestiones, porque es como que yo les hablo de tarot y les puedo mencionar a Constantine y a Dark Song y al Código Da Vinci en una clase, porque me gusta dar las clases así, abriendo así los panoramas. Bueno, y la voy a dar ahí en una librería hermosa que es Un Día en Venus, que es como mi segunda casa casi, a partir del 15 de septiembre. Y a partir de los primeros días de septiembre voy a empezar el curso online. Es la última vez que doy clases online en este año, así que si quieren aprender tarot y quieren aprender tarot conmigo, porque por ahí no les gustó que les hable de tantas cosas, pueden hacerlo como en alguno de esos 2 medios. Me contactan por Instagram, acuérdense, Saturnina Tarot, y charlamos. Me encanta que me pregunten cosas, me encanta responder, charlar, que me muestren materiales, que me pidan opiniones. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que no tengan miedo de mandarme un mensaje privado. Y eso es todo. Eso es todo, dice, como si hubieran mencionado una cosita simple. Ah, Eh, no, digo, bueno. Esto que va a ser en Un Día en Venus, vayan primero. Un Día en Venus es una librería esotérica maravillosa, es mi librería de cabecera, la atiende Leti, que es una mujer espectacular. Y además tiene esa mística de librerías secretas, ¿no? Tiene eso que le suma, Hablando de ¿no? los secretos, Claro, sí, tal cual. le sumo una cosita, hacen charlas muy interesantes. Pero además, yo les digo que vayan y aprendan con Jime porque es maravillosa, porque les habla de todo esto y porque realmente tiene experiencia. O sea, alguien que está del otro lado y que simplemente consume y no sabe qué hacer, bueno, no sabe también dónde buscar, dónde aprender, dónde atenderse. Pero yo les puedo decir que Jime tiene experiencia de muchos años y experiencia bien ganada, entonces sí, es con ella que tienen que ir. Em, Sí, está certificada por mí. Si se manda una cagada, la mato. Gracias, 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 Aye. Un placer este encuentro. Ya llevamos casi 2 horas, yo no te quiero asustar. No, no, Y posta, era así. se me pasaron volando estas 2 horas y fue un montón.
Así que nada, muchas gracias a la audiencia del otro lado, muchas gracias a vos por por este espacio y por invitarme a organizar esto contigo y a charlar No, de todo lo que nos gusta. Nada, sos un placer, te quiero un montón, sos una no. amiga pero, increíble. Así que, bueno, hasta la próxima, porque nos volveremos a juntar seguramente. Obvio, sí. Es más, siento que en algún momento podemos hacer esto también con otras personas, con nuestras amigas, ¿no? Ahí de la que la re- gente con la que nos llevamos y que nos conocemos y que estamos ahí todo el tiempo, que veo a unas cuantas conectadas. Así que, Sí, nada, en algún momento lo repetimos. Y nada, te quiero agradecer, porque la verdad es que ha sido hermoso esto. Para mí no pasaron 2 horas. Está bien que tengo lunes que no me ¿viste? gusta hablar, pero realmente, o sea, estaba hasta incluso con sueño cuando estaba por arrancar, porque ya, viste, llegan las 9 de la noche y te vas quedando medio dormida. Sí, Los sí, sí, 30 son así. tal cual. Y nada, estoy re despierta ahora. Estoy súper en una. Manija, manija. Bueno, Sí. vamos a hacer el ritual de Abramelín. No sé, a ver si lo terminamos como Crowley. A ver si nos cruzamos al ángel guardia. Sí, que nos mande a dormir. Sí, 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 de una. Así que bueno, nos estaremos escuchando en algún momento de vuelta. Te quiero agradecer de verdad porque yo te adoro, ya lo A sabes. ti, a ti, Y a bueno, ti. Besos me, inmensos. me encanta que la gente te conozca y que vea lo maravillosa que sos. Gracias, 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 mi vida. Te quiero. Yo también. Bueno, chicos, les mando un beso. Queda esto grabado, ¿sí? Ahora le paso el link a Jime, así lo comparte y todo, pero esto queda grabado por si lo quieren volver a escuchar. Y bueno, nos escucharemos próximamente en otro espacio. Les Gracias mandamos a un todos. chau, Besos, chau. besos. Adiós.